Familia de YouTube, están en otro video de Tripas de Gato y hoy les traigo un caso que yo sé que los va a impactar. En 1989, un terrible crimen impactó a todo México, pues las víctimas eran tan solo 3 menores que habían sido atacados por su propia madre en medio de un episodio psicótico. Este es el caso de la hiena de Querétaro. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. El 25 de mayo de 1955, en Mazatlán, Sinaloa, nació Claudia Mijango Zarzac, la última de 7 hermanos. Sus padres llevaban la religión muy presente y se regían bajo lo que ésta dijera, además de que eran sumamente estrictos. Dentro de toda esta convivencia, Claudia sabía que para lograr sus metas y llevar una mejor relación con sus padres, solo debía seguir sus órdenes y enfocarse en la escuela. Esto la llevó a ser una alumna ejemplar y responsable. Pero como toda joven, sus intereses no solo se enfocaban en el estudio. Ella, consciente de que era muy bella, disfrutaba participar en concursos de belleza locales. Pero todo esto cambió a sus 19 años, cuando conoció a Alfredo Castaños Gutiérrez, con quien se casó cuando cumplió 21 años. Ella tenía el sueño de formar una familia feliz, pero fue todo lo contrario. Alfredo era un hombre violento, celoso y controlador. Aún con todo esto, Claudia se adaptó a este tipo de vida. Tal vez todo cambiaría en cuanto tuvieran hijos. El tiempo pasó y la pareja se mudó a Querétaro, donde nacieron sus 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio, quienes tampoco se salvaron de la violencia de su padre. Claudia, abrumada por la situación, desarrolló crisis depresivas y agresivas, lo cual empeoró con la muerte de sus padres. Y es que al ser criada bajo las creencias profundamente católicas, le era difícil pensar en el divorcio. Para ese momento, hacerse cargo de su esposo, de sus hijos y además de su local de ropa que puso gracias a lo que heredó, era algo que le pesaba. Como Claudia disfrutaba servir en la iglesia y en búsqueda de distracción, decidió dar clases de catecismo en la escuela de sus hijos. Tal vez este acercamiento de algún modo mejoraría su matrimonio, pero las cosas solo empeoraron. La pareja llegó a acudir a terapia psicológica, pero sintieron que no era lo adecuado. Así que optaron por pláticas con sacerdotes, pero tampoco les funcionó. Y es que las discusiones ya incluían agresiones, como cuando ella le enterró unas tijeras en plena pelea. Claudia, empeñada en encontrar solución, decidió que lo mejor era separarse, a pesar de que Alfredo no quisiera y pensara que lo hacía solo para estar con alguien más. Así fue como los rumores no se hicieron esperar. Supuestamente Claudia estaba enamorada de un sacerdote llamado Ramón y hasta llegaron a salir. Pero tras el escándalo, la iglesia trasladó a Ramón a otro lugar y, como dijimos antes, solo fueron rumores y nada se comprobó. Lo que sí era real es que Alfredo se empeñó en dejar mal posicionada a Claudia, porque ella se negaba a regresar con él a pesar de que su relación era pésima. El estrés y presión hizo que la salud mental de Claudia empeorara. Ahora tenía alucinaciones y escuchaba voces y, según ella, veía ángeles y demonios. De hecho, el director de la escuela de sus hijos, otro sacerdote, la había visto en uno de sus episodios afirmando que solo decía cosas incoherentes. A pesar de su comportamiento, nadie se preocupó y tomaron a la ligera su salud mental, lo cual perjudicó gravemente la vida de toda la familia el 23 de abril de 1989. La pareja llevaba 6 meses separados y ese día a Alfredo le tocó llevar a sus hijos a la kermés del colegio. Después de pasar todo el día juntos, casi al anochecer, fue a dejarlos a la casa donde Claudia ya los esperaba. Y para no perder la costumbre, al verse discutieron porque Alfredo quería regresar. Y sin solucionar nada, él se fue. Claudia más tarde llevó a sus hijos a la cama, no sin antes hacer la rutina de todos los días antes de dormir, rezar y darles la bendición. Lamentablemente esa noche las alucinaciones se hicieron presentes. Incluso le llamó a su amiga Verónica para hacerle saber sus inquietudes de las cosas que estaba viendo y escuchando, como ángeles y demonios. La llamada estuvo acompañada de frases incoherentes, como Mazatlán se ha caído y Querétaro es un espíritu. Verónica le escuchó mientras le decía que se tranquilizara y que al otro día a primera hora estaría ahí para verla,
porque ya era de madrugada. Lamentablemente esa decisión tal vez hubiera cambiado el rumbo de este caso. Pasaron un par de horas y a las 5 de la mañana Claudia se despertó escuchando voces en su cabeza. Se levantó de la cama, bajó y se dirigió a la cocina para tomar 3 cuchillos. Subió las escaleras y se dirigió al cuarto de su hijo Alfredo, el más chico. Obviamente estaba dormido. Claudia, apoyándose de la cama, tomó su mano izquierda y comenzó a cortar, lo cual hizo que el niño despertara abruptamente entre gritos y llanto. Su madre, que parecía hipnotizada, no hizo caso y continuó con el acto hasta quitarle la vida. Dejó el cuerpo ahí y con el segundo cuchillo se dirigió al cuarto de sus 2 hijas. Cuando llegó con Claudia María, la mayor, que tenía 11 años, la tomó por sorpresa y la hirió. La menor logró salir del cuarto y bajar las escaleras mientras gritaba: «No, mamá, no lo hagas». Pero debido a las heridas no pudo escapar y se quedó ahí. Para este momento hubo vecinos que escucharon los gritos pensando que solo se trataba de alguna discusión. Luego se fue contra Ana Belén y también le quitó la vida. Después bajó las escaleras para ir por su hija y terminar su crimen. La arrastró para llevarla a la recámara principal, en donde colocó a los 3 menores en la cama, uno encima de otro, para finalmente cubrirlos con una manta. Limpió 2 de los cuchillos utilizados y con el tercero procedió a hacerse daño a sí misma para después acostarse junto a ellos. Para las 8 de la mañana su amiga Verónica ya estaba tocando la puerta insistentemente, hasta que un par de minutos después la puerta se abrió. Era Claudia. Se encontraba como desorientada, con heridas y con la ropa manchada de rojo. Verónica preguntó que si estaba bien, pero era inútil, no había respuesta. Pensaba lo peor, así que entró corriendo, pero la casa era un caos. Las paredes, el piso y las escaleras, por donde quiera había sangre. Corrió a las habitaciones y entonces descubrió la terrible escena. Verónica quedó en shock. Se aseguró de salir de la casa con tranquilidad para que Claudia no sospechara e inmediatamente llamó a la policía. En cuanto llegaron, notaron que Claudia, por su estado, tenía que ser trasladada de emergencia al hospital porque había perdido mucha sangre, a punto casi de fallecer. La policía no daba crédito ante tan lamentable escena y entre toda la evidencia solo hallaron los cuchillos. En las siguientes horas, Claudia permaneció en el hospital y la policía fue a interrogar a Alfredo, ya que podía ser sospechoso por su reciente separación, pero él, al igual que todos, estaba sorprendido y no podía creer lo que le había pasado a sus hijos. Aceptó que su relación no era buena y que incluso habían discutido antes de que todo pasara, pero decía que no tenía nada que ver. Los días transcurrieron sin nuevas actualizaciones, hasta que Claudia se repuso. Su declaración era esperada por todos para esclarecer el crimen. Tal vez ella era una víctima más, pero justo en ese instante fue cuando los investigadores descubrieron que sus palabras no iban a ser de mucha ayuda, pues ella pensaba que sus hijos seguían vivos, que estaban dormidos y que debía salir rápido del hospital para hacerles el desayuno y llevarlos a la escuela. Desconocía los recientes hechos, así que tuvieron que decirle la verdad. Y sin poder creerlo, solo dijo: «Cuando los vi que estaban en mi cama ya era de mañana. Recuerdo que tocaron la puerta. Abrí, pero me volví a quedar dormida». Tras saber el crimen, dijo que el padre Ramón era el culpable porque señalaba que él tenía poderes telepáticos, que con maleficios había acabado con su madre porque no aceptaba su relación y seguramente la noche del crimen había dominado su mente para controlarla y hacerle daño a sus hijos. Tras estas declaraciones fue necesario que se le realizaran exámenes neurológicos. El psiquiatra Armando Fonseca, interesado en el caso, la diagnosticó y dijo que tenía personalidad paranoide y concluyó que Claudia tuvo un episodio psicótico que la llevó a cometer el crimen, por lo que fue catalogada como inimputable. Con este resultado, la policía descartó la participación de un tercero. Consideró como única autora a Claudia, por lo que fue sentenciada a 30 años internada en un pabellón psiquiátrico. Algo que resultó extraño es que Alfredo supuestamente estaba sorprendido con todo esto, cuando sabía perfectamente que Claudia podía tener este tipo de crisis. Incluso sabía que tomaba medicamentos, los cuales ayudaron a que llevara una vida normal hasta los enfrentamientos del divorcio, cuando las cosas se complicaron.
Es decir, hay quienes sospechan que Alfredo pudo aprovecharse de esto con tal de quitarle a sus hijos como venganza, solo que no midió las consecuencias. Y es que, como mencionamos anteriormente, Alfredo tenía un historial violento, el cual con los años siguió generando conflictos, como cuando en 2016 enfrentó denuncias por parte de su propia familia por acoso y amenazas por temas de propiedades, obteniendo una orden de restricción en su contra, o cuando en 2019 fue detenido por alterar el orden público, ya que sus vecinos lo denunciaron en más de una ocasión por ser una persona sumamente violenta. El tiempo pasó y Claudia, durante su internamiento, se dedicó a escribir un diario, al que llamó Diario de la celda del olvido, en el que escribía sus preocupaciones y dolencias por estar internada, ya que sentía que solo la enfermaban de cosas que ni siquiera tenía. También escribía poemas, recetas de cocina y acerca de lo triste que se sentía por no tener una familia. Y se interesó también en las manualidades, dándole clases a otras mujeres. Para el 24 de abril de 2019, con 62 años, Claudia quedó en libertad tras cumplir su condena de 30 años. Una de sus sobrinas, dedicada a la rehabilitación, tomó su custodia, pues al ser una persona incapacitada para valerse por sí misma, requiere de medicación de por vida. Y aunque quedó en libertad, ella reside en una clínica psiquiátrica vigilada por su sobrina. Con todo esto se desmintieron las versiones que decían que tras quedar libre se había convertido en indigente. Con respecto a la casa, esta quedó vacía y se construyó una pared en la fachada para tapar la entrada y desviar la mirada de los curiosos, ya que se convirtió en un lugar para hacer expediciones urbanas, dando origen a varias leyendas paranormales, como que al estar dentro del lugar se logra percibir un ambiente pesado, o que se han visto y escuchado manifestaciones de los menores. Este caso quedó esclarecido. Las pruebas apuntaban a un solo autor y no hubo más sospechas. No fue necesario crear historias fantasiosas para saber cómo se cometió el crimen y que sonara como guión de película, pues ya por sí solo fue realmente aterrador. Actualmente tanto Claudia como Alfredo cargan en silencio con la parte de culpa que les toca. Este fue el caso de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. En 1982, un suceso trágico causaba impacto en la sociedad mexicana, pues la forma en cómo pasó y sobre todo quiénes fueron las víctimas dejó la duda de qué o quién fue el verdadero culpable. Este es el caso de la Fiera del Ajusco. Elvira Luz Cruz fue una mujer nacida en Milpillas, Michoacán, en 1954. Desde pequeña, su vida se vio envuelta en violencia por parte de sus padres. Su papá era alcohólico y solía golpearle a ella y a su madre, quien a su vez también descargaba su coraje contra la pequeña Elvira. Por si esto fuera poco, la extrema pobreza que los rodeaba solo les hacía recordar la mala vida que llevaban, pues apenas y había para comer. Obviamente, por esta razón, cursar la escuela era considerado un lujo, así que abandonó los estudios para ponerse a trabajar. Años más tarde, junto a su familia, se fueron a la Ciudad de México en búsqueda de una mejor calidad de vida. Comenzó a trabajar como empleada doméstica, hasta que conoció a quien sería su primera pareja, Marcial Caballero, con quien tuvo una muy fugaz relación, quedando embarazada a temprana edad. Cuando Marcial se enteró de la noticia, la abandonó, y fue así como llegó a su vida su primer hijo, al que llamó Israel. Después de tenerlo, siguió trabajando de lo mismo en Polanco. Las condiciones de vida no mejoraban, así que junto a su único hijo, se integró a un grupo de personas conocidas como paracaidistas, que suelen apropiarse de lugares abandonados para poder vivir. Ahí fue donde logró colocarse en un terreno que, por cierto, carecía de todo tipo de servicio básico. Como pudo, construyó un cuarto con lámina y madera. De este modo fue como se fundó la colonia Bosques del Pedregal en el Ajusco. En este lugar, Elvira conoció a Nicolás Soto Cruz, un albañil que vivía con su madre Eduarda. Elvira había quedado profundamente enamorada de él, pero con el paso de los días, Nicolás mostró su verdadera cara, abusando de ella y dejándola embarazada. Aunque Elvira era consciente de que el escaso dinero que había no alcanzaría para alimentar otra boca, y sobre todo porque no tener al bebé era considerado un pecado,
no tuvo opción. Para este momento, ella tenía claro que aquel hombre del cual estuvo enamorada era alcohólico, sumamente violento y mujeriego, además de preferir a su madre sobre cualquier decisión que ella tuviera. Elvira sabía que no quería la misma vida que ella tuvo para sus hijos, pero esto se complicaba cada vez más, sin contar con el apoyo de alguien en quien pudiera confiar, pues además de aguantar humillaciones y violencia por parte de su pareja, debía soportar los abusos de Eduarda, quien contribuía metiéndole ideas negativas a su hijo sobre Elvira, a quien trataba como su empleada para que le aseara la casa, pues desde el día que la conoció no le pareció que fuera pareja de Nicolás, porque ya tenía un hijo con otro hombre. Elvira era la única que intentaba sobresalir con tal de llevar alimento a su casa, mientras que Nicolás se la pasaba sin hacer nada, tocando la guitarra y cantando porque su sueño era ser famoso. Se la vivía con amigos bebiendo y no regresaba a su casa hasta días después. Esto hizo que la violencia escalara, al grado que Nicolás golpeara a Elvira sin importar que estuviera embarazada. Incluso, en una ocasión, había intentado quitarle la vida con un lazo. Como siempre, después de pelear, Nicolás iba a refugiarse con su madre, quien le solapaba y daba la razón de que Elvira era una mala mujer, a pesar de que sabía que su hijo tenía otras mujeres. Pero toda esta situación no evitó que Elvira quedara embarazada 2 veces más. Los años pasaron y se vio forzada a dejar su trabajo para dedicarse a sus ahora 4 hijos: Israel de 6 años, Eduardo de 3, Marbella de 2 y María de Jesús de apenas 2 meses. Como no contaba con alguien que pudiera ayudarle a cuidar a sus hijos, ahora debía estar en casa como cualquier esposa sumisa, y peor aún, pasando hambre por la falta de dinero. La desesperación hizo que Elvira también descargara su enojo en contra de sus hijos con tal de que no pidieran comida. Para este momento, los rumores de que Nicolás tenía otras mujeres aumentaban, sobre todo porque eran varios días en los que no pisaba la casa y mucho menos llevaba dinero. Fue en agosto de 1982 cuando sus sospechas se aclararon, y de la peor manera. En los primeros días del mes, su suegra había organizado una fiesta en casa. Nicolás había ido con una mujer con la que ya tenía una hija y de la cual Eduarda sabía, y además a ella sí la quería. Nadie esperaba que Elvira asistiera, así que al llegar se dio cuenta de todo y, enfurecida, volvió a casa con sus hijos. Al día siguiente, la discusión no se hizo esperar y ella lo enfrentó, ya que su enojo era más porque el dinero que debía pertenecer a sus hijos estaba siendo destinado a su otra familia, quienes parecía que no carecían de nada. Amenazó a Nicolás con abandonarlo y llevarse a sus hijos, pero eso no le importó y él terminó yéndose, no sin antes pasar a casa de su madre para pedirle que le echara un ojo a Elvira porque estaba loca. Fue el 9 de agosto de 1982, cuando después de más de 8 días de discusiones, Elvira tomaba la peor decisión. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Mandó a Israel con una vecina para pedir 50 pesos prestados para poder comprar algo. Las personas a su alrededor sabían que Elvira no solía pagar, y no porque no quisiera, sino porque no tenía. Así que Israel esa mañana volvió a casa sin el dinero, ya que nadie quiso prestarle. Los menores seguían llorando pidiendo algo de comer. Desesperada, los tomó uno por uno y comenzó a asfixiarlos, quitándoles la vida, para después colgar ella misma con un lazo hasta que fue encontrada. Para este momento se cuentan 3 versiones. La primera, que su suegra fue testigo de todo y no hizo nada para salvar a sus nietos. La segunda, que los vecinos fueron quienes escucharon gritos y salvaron a Elvira de morir. Y la tercera, que fue lo que quedó en el acta. Casualmente en ese instante su suegra llegaba a la casa. Al ver a Elvira que aún respiraba, la bajó y después quedó sorprendida en cuanto vio a todos los menores. Acto siguiente, llamó a la policía y Elvira fue detenida. Se comenzaron con las investigaciones a cargo de Gustavo Salas, agente del Ministerio Público de Tlalpan.
Supuestamente, Elvira declaró lo siguiente: No soporté verlos llorar, los maté porque no tenía qué darles de comer. Estoy arrepentida de lo que hice, pero al verlos llorar de hambre y no tener dinero para comprarles alimento, me desesperaron y por eso tomé esa determinación. Dijo haber estado arrepentida y tener escasos recuerdos de lo sucedido, como la imagen de una de sus hijas. Sus ojos parecían implorarme el perdón, la piedad, pero no podía dejarla sola en este mundo tan inhumano, en donde nadie nos dio el apoyo y donde todos los trataron como perros. Nuestra única culpa fue ser pobres, muy pobres. Luego añadió que Nicolás era un hombre abusador, violento y adicto, que nunca se había hecho cargo de ellos y no le importaba ver a sus hijos sufrir por tanta pobreza. En cuestión de días y sin más investigaciones, el 12 de agosto de 1982 declararon a Elvira culpable de homicidio calificado a sus apenas 28 años. La abogada que tenía en ese momento no había mostrado interés en el caso, incluso se había ausentado en momentos importantes del proceso, así que el caso se cerró con varias inconsistencias, sobre todo porque Elvira aseguraba una cosa: no recordar nada de su supuesta declaración, incluso de lo que pasó ese día. Solo recordó haber despertado con la dramática escena señalando que antes de ese día, tanto su suegra como Nicolás habían estado con ella, pero ellos lo negaban. Gracias a su segunda abogada, Mireya Toto, que se interesó en el caso, pudieron investigar más a fondo. Se supo que la supuesta declaración que anteriormente se contó había sido dada por la propia voz de las autoridades, quienes solo se limitaron a decir que esas habían sido palabras de Elvira a las que ellos solo dieron voz. Otra de las inconsistencias había sido el traslado llevado a cabo desde el primer instante a la 23 Agencia Investigadora de Tlalpan, sin haberle tomado una declaración inicial. Al parecer, todo lo mencionado había sido fabricado por las autoridades, ya que Elvira aseguraba que solo le habían preguntado si ella era la madre de los menores, a lo que respondió con un sí, pero las autoridades tomaron este sí como una declaración de culpa que, sin saber qué era, ella afirmó. Algunos testigos aseguraban que Nicolás y su madre golpeaban a Elvira y se sobrepasaban con ella. Por lo tanto, no dudaban que ellos hubieran tenido algo que ver en estos hechos. Por último, Elvira decía que el día en que todo pasó, ella había tomado un té que su suegra le había dado para el dolor de estómago y después de beberlo no recordaba nada. Añadió que la relación era tan mala que sí hubo ocasiones en las que ella había intentado irse de la casa, pero su suegra se habría robado a uno de sus hijos con tal de que no se fuera, y eso la retenía por miedo a que le quitaran a sus hijos y la trataran como una enferma mental, pues ellos habían declarado que sufría de alucinaciones porque decía haber visto a Dios y al diablo. Así se expresó de Nicolás y Eduarda. Me quitaron hasta el último hilacho y gritaron que mejor sería que todos nosotros, mis hijos y yo, estuviéramos ya tragando tierra. Con esta declaración también condenó a las autoridades por creer solo en la palabra de ellos y no investigar al respecto sobre lo que ella contaba, pues era más fácil cerrar el caso declarándola culpable que invertir tiempo en saber qué había pasado realmente. Pero al ser un caso de personas con muy bajos recursos, eso no importaba. Por otra parte, su abogada pedía se le ayudara con respecto a su salud mental, pues a veces Elvira llegaba a creer que sus hijos aún estaban con vida y que irían a visitarla. Tanto Nicolás como su madre fueron llamados a declarar y ambos dijeron que Elvira era una mujer violenta y muy celosa, que el crimen solo había sido motivado por los celos de no aceptar la separación y que Nicolás ya tenía otra familia. Dijeron que ella estaba loca y que le gustaba hablar de cosas extrañas. Fue hasta enero de 1984 cuando se dio el veredicto final. Elvira era condenada a 23 años de prisión. Su abogada apeló por las irregularidades en el proceso, pero el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no accedió y, al contrario, incrementaron su sentencia a 28 años.
Durante prisión, Elvira era una de las mujeres con mejor historial de conducta. Se enfocó en sus estudios y logró terminar su educación básica. Se especializó en mecanografía, costura y tomó un curso de inglés. Además, volvió a enamorarse y se casó con el hijo de una de sus compañeras de celda. Años más tarde, su abogada logró comprobar 33 irregularidades en el caso, siendo una de ellas la más importante, y era la declaración de Elvira asentada en el expediente, que se demostró no era una confesión que Elvira había dado. Es decir, estas declaraciones habían sido fabricadas por las autoridades, tomando solo los testimonios de su suegra y esposo como única verdad. Así fue como se logró que el 9 de julio de 1993, Elvira fuera puesta en libertad bajo tratamiento después de pasar casi 11 años tras las rejas. Por su parte, Nicolás siguió con su vida y se convirtió en un músico callejero, ganándose así la vida, abandonando a los hijos que posteriormente tuvo y viviendo en soledad, mientras que su madre permaneció enferma y perdió la vista. Alrededor de este caso se realizaron documentales, películas y obras de teatro. Elvira, cansada de contar su versión y que no se le creyera, demandó a una de esas películas llamada Los motivos de luz, porque todo lo contado era difamación y amarillismo. Procedió legalmente y ganó la demanda en contra de la productora. Este caso ha servido como ejemplo para saber el contexto de un crimen sin justificarlo, pero sobre todo ha servido para evidenciar cómo en un proceso penal la posición económica sí importa, pues si no hay dinero de por medio, el carpetazo siempre es la opción para no tener que utilizar los recursos destinados a la investigación y sobre todo invertir tiempo, o por qué no, hacer su trabajo. Además, por si fuera poco, la tragedia que esta familia pasó solo se tomó como ejemplo de lo que alguien pobre podría ser capaz de hacer, porque claro, un rico jamás pasaría por un problema así. Obviamente este pensamiento reprobable que vino principalmente de las autoridades dejó mucho que desear, con un proceso que no respetó protocolos, fabricando declaraciones y dándole fin en tiempo récord con tal de no seguir trabajando. Al final, no quedó muy en claro si Elvira fue la única culpable, pues optó por no dar más información porque nadie tomaba en cuenta su versión y los medios solo publicaban lo que querían, creando solo difamaciones de cosas que nunca dijo y haciendo teorías llenas de morbo que en su mayoría solo revictimizaron a los menores, dejando a un lado la violencia que sí vivieron en esa familia. Con todas estas dudas, el debate está en el aire. Hay quienes aseguran que Elvira solo fue una víctima más de violencia familiar y presa de un mal sistema, pero también están los que dicen que lo que hizo no tuvo justificante porque al final de cuentas todo apuntó a que ella era la responsable de este crimen. Pero tú, ¿qué opinas? Este fue el caso de Elvira Luz Cruz, conocida como la Fiera del Ajusco. ¿Cuántos casos en los que la policía se ve involucrada en un hecho paranormal conoces? Pues si no sabías de ninguno, hoy te cuento uno, solamente que este tiene un giro inesperado. Este es el caso del informe Vallecas que dio origen a la película Verónica. En 2017 se estrenó la película Verónica, de origen español. A grandes rasgos trata sobre la posesión de una joven que lleva por nombre Verónica. Esto sucede después de haber jugado con una ouija en la escuela, experimentando una serie de sucesos paranormales que comienzan a atormentar tanto a ella como a su familia. El desenlace se los dejo a ustedes por si es que la quieren ver. Esta película, a pesar de que tiene una base como la de otras películas sobre posesiones, con un toque de ficción, lo importante es el trasfondo, pues se basó en un caso completamente real, que incluso quedó constatado por la policía en su famoso informe de Vallecas. Así es, en este caso la policía intervino ante la desesperación de una familia.
Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 16 años, fue una joven española que radicaba en Vallecas, junto a su familia de 5 hermanos, Maxi, Ricardo, Marianela y otro hermano pequeño del cual se desconoce su nombre, además de sus padres Máximo y Concepción. La historia cuenta que Estefanía tenía interés sobre cómo funcionaba la Ouija, lo que la llevó a que un día en la escuela junto a sus amigas concretaran una sesión para contactar al novio de una de ellas que recientemente había fallecido en un accidente de moto. Después de clases, las jóvenes se metieron a un salón. Algunos dicen que fue en el baño. Sea donde sea, iniciaron la esperada sesión. Nada extraño pasó en ese instante, hasta que minutos más tarde fueron descubiertas por una profesora, que al verlas les dijo que eso no estaba permitido en la escuela, tomando la tabla para destruirla, dejándola caer al piso, al igual que un vaso el cual estaban utilizando para poderse comunicar. Según las jóvenes que presenciaron todo, una especie de humo negro salió del vaso y se metió en la nariz de Estefanía. Esto les causó temor y se fueron. Ese día fue clave para la joven y su familia, pues ella no volvió a ser la misma. Conforme pasaron los días, comenzó a tener comportamientos extraños, que iban desde convulsiones hasta alucinaciones, en las que aseguraba escuchar voces que no la dejaban en paz, y también ver sombras que no la dejaban sola. Estas las describía como figuras aterradoras y que la llamaban por su nombre. Supuestamente, también la vieron levitar y entrar en trance, poniendo los ojos en blanco y sacando espuma por la boca. Como era de esperarse, ligaron sus síntomas a una posible posesión, ya que su familia era fiel creyente del catolicismo. Como las cosas empeoraban cada vez más, sus padres no dudaron en llevarla al doctor, y durante 6 meses estuvieron tomando opinión de varios, ya que ninguno lograba dar un diagnóstico claro que les indicara qué estaba pasando con su hija. Fue en noviembre de 1991 cuando la joven tuvo que ser internada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, porque su estado ya era considerado grave. Días más tarde, Estefanía lamentablemente perdía la vida de manera extraña. Su madre declaró que había sido por asfixia repentina, difícil de explicar. Después de la pérdida de Estefanía, las cosas en casa se tornaron extrañas, al grado que toda la familia era atormentada por extrañas sombras y ruidos. Llegaron a suponer que esto podía ser obra de su abuelo fallecido, padre de su madre con la que tuvo una muy mala relación y que había amenazado con vengarse de ella el día que muriera. Pero mientras descifraban qué pasaba, las sombras y entes que los vigilaban, los ruidos y movimientos de cosas sin explicación y los electrodomésticos funcionando de la nada eran cosa de todos los días. Concepción aseguraba que alguien la observaba mientras dormía y hasta llegó a tocarla. El baño era el principal lugar de actividad paranormal, así que no lo usaron por un buen tiempo, y todos se vieron orillados a tener que dormir en la sala juntos por el miedo que sentían. La familia pidió ayuda con especialistas en el tema, y algunos parapsicólogos se interesaron, pero como era de esperarse, comenzaron a lucrar, llegando a inventar y exagerar de más lo que la familia les contaba. Incluso hubo cosas que contaron que ni siquiera habían pasado en la casa, y ya era molesto, al menos para los menores, que constantemente cámaras y reporteros invadieran su privacidad con tal de captar algo, como si lo paranormal no bastara. Conforme pasó el tiempo, las cosas comenzaron a salirse de control. En noviembre de 1992, Marianela gritaba que una sombra aterradora por el suelo de su cuarto se dirigía a ella. Esto fue suficiente para que Máximo llamara de una vez por todas a la policía, pues como ningún especialista lograba ayudarlos, su única opción era la autoridad. La llamada para la policía fue tan inusual que la operadora creía que solo estaban bromeando y pedía hablar con alguien que estuviera bien. Pero al escuchar que toda la familia al pasar por el teléfono daba la misma versión, no había duda de que ahí algo estaba pasando. Y es que, ¿cómo le dices a la policía que estás siendo víctima de algo extraño que no puedes explicar y que todos los días te atormenta? Es más,
¿La policía se hace cargo de este tipo de sucesos? Sea como sea, alrededor de las 2:30 de la madrugada, la policía intrigada llegaba a la casa. Como eran días de fuertes fríos, notaron que todos estaban afuera, apenas cubiertos con abrigos, indicando que en efecto, habían salido corriendo de la casa. José Pedro Negri fue uno de los policías a cargo que junto a otros 3 agentes entraron a la casa. Máximo dijo que para ver qué estaba pasando debían apagar la luz y en completa calma y silencio debían estar. Bastaron unos minutos para que todo comenzara a causar pánico. La denuncia era real. Según lo declarado en el famoso Informe Vallecas que Jorge Pedro Negri escribió, dijo: se escuchó y observó como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Se escuchó un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie. El misterio aumentó cuando de la nada vieron salir de la mesa donde estaba el teléfono una mancha café pegajosa. Al entrar a un cuarto se percataron que una cruz estaba tirada y había sido desprendido el Cristo que tenía pegado, además de que el póster detrás de esta tenía huellas como de arañazos. 3 de los policías, espantados por todo lo que vieron, pidieron a José permiso para salirse de la casa, ya que no podían con el miedo. José, sabiendo que tal vez no le creerían, hizo constatar todo en el Informe Vallecas, pasando a la historia como el caso paranormal en el que la policía intervino. A grandes rasgos describió los sucesos como una serie de fenómenos que no tenían explicación. El caso quedó sin resolver y nadie pudo obtener evidencia más que lo redactado en el informe. Esto fue suficiente para que muchos creyeran que el caso era verídico. La familia dudó durante varios meses en abandonar la casa, porque presentían que irse era llevarse lo que los atormentaba y entonces de nada serviría. No tuvieron opción más que aprender a vivir con ello y solo de esta manera la actividad disminuyó. Al final terminaron vendiendo la casa y los nuevos inquilinos aseguraron que nunca presenciaron algo paranormal. Al contrario, era una casa tranquila. Después de esto, la familia deseó que el tema quedara en el olvido por miedo a que volvieran a sufrir ataques. Y aunque ya no dieron más de qué hablar, fue hasta el lanzamiento de la película Verónica en 2017 que los hermanos de Estefanía, por voluntad propia, salieron a aclarar muchos puntos después de enterarse de que dicha película se había basado en su hermana y porque gran parte de lo contado no era más que ficción, vulnerando a su hermana y lo que por muchos años ellos tuvieron que ocultar. En 2018, Ricardo y Maxi contactaron a un periódico para confesar la realidad de las cosas, declarando que todo lo que vivieron había sido completamente falso, fabricado por su propia madre. Primero, declararon que sí se sabía qué enfermedad tenía su hermana y no era ningún misterio sin resolver. Ella padecía epilepsia al igual que su madre. Los episodios que constantemente tenía causando las alucinaciones se debían a ello. Su muerte tampoco se trataba de algo paranormal, pues era claro que sufrió asfixia pulmonar, y así lo habían constatado los doctores. Los hermanos dijeron que su madre era la culpable de todo este cuento inventado solo para llamar la atención, cosa que ella disfrutaba. Pero ellos, al ser solo unos niños, habían sido sugestionados, creyendo que tal vez la historia paranormal sí era real. Incluso su padre también fue víctima y murió pensando que todo había sido real. En palabras de Ricardo: mi madre estaba y sigue estando tratada por epilepsia convulsiva. Mi hermana estaba siendo tratada médicamente. Se sospechaba que tenía un cuadro de epilepsia, pero falleció antes del veredicto médico debido a un ataque. No hay nada inexplicable. Así es. Ricardo contó que nunca hubo levitaciones, entes, sombras o movimientos extraños y que simplemente ya estaban hartos de ser utilizados por su madre, lo cual vino a colmar su paciencia con la película, por la cual demandaron. Estos inventos iniciaron con el tema de la Ouija y Estefanía. Ahí fue cuando Concepción creyó conveniente crear una historia paranormal
que ella se encargó de contar, como lo del humo negro que nunca pasó o que desde ese día presentó alucinaciones cuando sus episodios habían iniciado un año después. Pero entonces, todo lo que la policía vio, ¿qué fue? Ricardo dijo que todo se trataba de simple sugestión, pues en cuanto su padre realizó la llamada de auxilio, causó temor y curiosidad en la mente de los policías que vieron lo que Concepción quiso que vieran, ya que iban predispuestos. La cruz con el Cristo desprendido era muy viejo y por coincidencia esa noche se rompió. Los rasguños llevaban tiempo ahí y era más como una marca que alguien pudo dejar sin darse cuenta. Lo de la mesa solo era comida, como tipo papilla que se había derramado. Las puertas se abrían porque no embonaban bien y el ruido de la terraza había sido provocado por Ricardo, porque su madre le dijo que aventara una piedra para asustar a todos. En sus palabras: mi madre me pidió a escondidas que tirase algo en la terraza para impresionar más a los policías. Ese fue el sonido que escucharon los agentes y que de hecho apareció reflejado en el informe. Maxi dijo que su madre siempre les indicaba qué debían decir. Incluso Ricardo señaló que nunca entendió por qué las autoridades no intervinieron cuando los menores eran expuestos en contra de su voluntad en programas de televisión. De este modo fue como los hermanos de Estefanía decidieron darle fin a un caso que los atormentó, pero no por lo paranormal, sino por haber contribuido a una mentira de la cual solo fueron víctimas. José, el policía, nunca dudó de lo que vio y al contrario, siguió aumentando cosas que ni siquiera puso en el informe. ¿Con qué finalidad? No se sabe. Y así fue como uno de los casos que causaron intriga y curiosidad por muchos años quedó al descubierto y de voz de quienes lo vivieron en su momento. Así que la próxima vez que alguien te cuente del caso Vallecas, no dudes en quedar tranquilo, pues al parecer, o al menos esta vez, todo tuvo una explicación lógica. Este fue el caso del informe Vallecas y la película Verónica. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.